¿Cómo sería tu vida si le dejases de dar vueltas a la cabeza e hicieses lo que tienes que hacer? ¿Cuántos proyectos sacarías adelante si no tuvieses parálisis por análisis? Cuando me di cuenta que esto de sobreanalizar demasiado era una constante en mi vida, decidí ponerme a investigar. Y después de revisar al detalle mi comportamiento de los últimos 10 años, por fin tengo la respuesta sobre por qué sobreanalizamos tanto y, lo más importante, cuál es la solución. En este vídeo vamos a ver qué es exactamente parálisis por análisis, cómo identificas si la tienes, porque hay unos síntomas que son muy claros, por qué te pasa, porque créeme que hay una razón evolutiva detrás de todo esto, y cuál es la solución. Voy a darte un sistema que pueda ayudarte. Porque, como te decía, yo vivía en parálisis por análisis hasta que hice lo que te voy a contar en este vídeo. Así que vamos al turrón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de parálisis por análisis? La parálisis por análisis es esta etapa previa antes de empezar un proyecto en la que vamos demorando precisamente ese comienzo. Porque lo que hacemos es pasarnos demasiado tiempo en la fase previa de análisis. Es decir, sobreanalizamos, lo que quiere decir que estamos valorando todos los posibles escenarios de dar un posible paso hacia adelante. Y en esa evaluación de todos los posibles resultados de nuestras acciones es que nos paralizamos, no accionamos nada. Esto puede durarte semanas, puede durarte meses, puede durarte años o puede durarte toda una vida. Porque hay gente que nunca llega a arrancar. Igual piensas con 25 años que te gustaría abrir tu propio negocio y llegas con 67 y todavía le estás dando vueltas a cómo dar el primer paso. Eso pasa, más de lo que debería. Es como que entras ahí en una espiral de dudas y de 1000 preguntas que te haces constantemente, pero que al final te consumen tanto que te frenan. Y por si eso no fuera poco, son pensamientos que echan raíces en tu cerebro. Es como una especie de obsesión que se va enrollando cada vez más, y cuanta más cancha le des, más se van a enredar y más te van a llevar al sobreanálisis. Hay 3 tipos de sobreanálisis. El primero de ellos es que sobreanalizas sobre el pasado. Esto va sobre rayarte de todas las veces que en el pasado te salió algo mal, hasta ponerte a pensar qué le parecerá lo que quieres sacar al público a tu compañera Angelines que iba contigo al cole hace 20 años y no sé, ¿qué pensará Angelines de todo esto? O sea, te pones a pensar hasta ese detalle sobre cosas que pasaron en el pasado. El segundo tipo es la preocupación por el futuro, que esto es lo mismo pero hacia adelante. Todo lo que puede salir mal sobre cosas que tú no has vivido, o sea, no sabes si podrían ser así o no, pero te adelantas y te las imaginas y te las inventas y te pones a pensar en posibles futuros que están en tu imaginación, o sea, están dentro de tu cabeza realmente. Y normalmente son escenarios catastróficos. Ya metes ahí el apocalipsis zombie, que tú nunca has vivido uno, pero bueno, lo metes por si acaso, porque podría pasar, ¿no? Y el tercer tipo de sobreanálisis que he encontrado es el de las decisiones que ya has tomado con respecto a ese proyecto que quieres sacar adelante. Es decir, tú tomas una decisión, pero de la decisión que ya está tomada te pones a pensar si es la mejor decisión o no, entonces no acabas nunca de cerrar ese asunto. Entonces, es tan malo no decidir como decidir y seguir dándole ahí al centrifugado sobre será o no será la mejor decisión o lo que tenía que haber decidido o no. Para avanzar no vale de mucho estar cuestionando todo el rato cada paso que ya has dado y que te ha llevado un poco más hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, decides que vas a reinventarte hacia una nueva profesión o que vas a apostar hacia un proyecto que te hace mucha ilusión, das igual ya un primer paso hacia esa decisión que has tomado, y cuando has dado ese paso hacia adelante te bloqueas porque te pones a rayarte sobre si habrás hecho bien o mal en dar ese paso. Y ojo, porque puede haber mezcla de los tres, depende de qué persona, puede haber ahí un mix. ¿Cómo identifico que estoy en parálisis por análisis? ¿Cuáles son sus síntomas? Uno de los síntomas por los que puedes saber que estás sobreanalizando demasiado es cuando te pilles repensando cada detalle. Te pones a revisar cada pequeña cosita porque con eso lo que buscas es tener todo lo más controlado posible, cosa que por cierto no se puede hacer. Como tienes esa inseguridad sobre no saber
si lo que estás haciendo es lo correcto, y aún encima quieres que las cosas salgan de una manera muy concreta que tú tienes en la cabeza, y solo de esa, o sea, que nadie te hable de distintas posibilidades, no, tú quieres que salga de esa o de ninguna, te da seguridad tener en tu cabeza controladas todas las posibles opciones, o sea, todos los posibles resultados de los pasos que puedas dar. El problema es que las opciones son infinitas, los posibles resultados son infinitos. Hay muchas variables moviéndose todo el tiempo. Muchas de ellas, de esas variables, tú no tienes el control en absoluto. Pero estás en parálisis porque no tienes tiempo físico, material, en ponerte a revisar cada una de ellas y tener controladas cada una de ellas. El segundo síntoma puede ser que estés absorbiendo muchísima información. Tener información está bien, o sea, tomar decisiones informadas, pues perfecto, pero esto ya es un punto más, ¿no? Es ese punto en el que todavía hay un libro más que quieres leer, todavía hay un curso más que necesitas hacer, acumulas información, pero no haces nunca nada con ella, simplemente la guardas. ¿Por qué? Porque piensas un poco parecido a antes, ¿no? Que cuanta más información tengas, más control puedes tener sobre los posibles resultados, por esa inseguridad que te contaba antes. Siempre piensas, ¿no? De cuando acabe tal curso que me falta, pues entonces tendré la preparación suficiente para dar el paso que quiero dar, o empezar el proyecto, o apostar por esto, o reinventarme. Siempre hay un curso más, ¿no? Que piensas que va a ser como la preparación definitiva, pero nunca llega, porque cuando acabas ese curso vas a necesitar otro supuestamente. Y además el engaño es que como en realidad estás haciendo cosas, o sea, estás leyendo, estás formándote o estás yendo a conferencias o no sé qué, si te engañas diciéndote que estás haciendo, no estás avanzando hacia tu objetivo, pero la realidad es que no estás accionando nada, entonces no es cierto. Es una falsa sensación de avance y te escondes tras esos libros, tras esos podcasts, tras esas conferencias y te sirve de excusa perfecta para no dar los pasos reales que materializan el proyecto. Te convences de que la inacción es preparación y no necesariamente es así. Otro síntoma es no tener foco, o sea, tener como una especie de nube de pensamientos constante. Es decir, si yo te pregunto concretamente cuáles son tus dudas para no dar pasos hacia adelante, o sea, qué es lo que te frena, cualquier cosa que me pueda responder no va a ser muy concreta. O sea, me vas a contar una situación abstracta de supuestos, de una amalgama ahí de dudas, inseguridades, que lo que te digo, que no son tangibles. Lo dicho, lo único que tienes es una nube de posibilidades y una nube de dudas que no se materializan en es que no sé cómo darme de alta en tal cosa o no sé cómo comprar un dominio de una web. O sea, no son cosas específicas. Son, bueno, no sé, quizás en otro momento cuando tenga esto, a ver... ¿Sabes? Es como la película abstracta que me puedas contar y que se te ocurra de forma espontánea en ese momento. Otro síntoma muy evidente es que tu mente no se calla nunca. Simplemente genera lluvia de ideas, de posibilidades, todo el rato está como y esto y lo otro, y también podría ser así, también podría hacer asá. Muy lejos de ir como acotando posibilidades, ¿no? De, oye, se me ha ocurrido estas 4 ideas, voy a ver qué pasa con estas 2 y luego ya decido, pues estás siempre planteando posibles nuevos escenarios sin fin, ¿no? O sea, de todas las ideas que te van surgiendo, nunca accionas ninguna. Entonces tu mente no se calla nunca porque está generando ideas todo el rato. Pues claro, tienes una lista de ideas brillantes e increíbles, pero en lo concreto y en lo real no tienes nada. Y el último síntoma del que quiero hablarte es que normalmente te puedes pillar hablando en absolutos. Por ejemplo, siempre me han salido mal las cosas cuando las hago por mi cuenta, nada parece que vaya a funcionarme nunca, es que nunca me llega el momento perfecto. Eso es hablar en absolutos, ¿no? Entonces, cuando las excusas que te pones es como en absolutos, no hay márgenes, no hay de esto de, bueno, una vez intenté montar este negocio, no me salió bien, pero voy a probar con este otro. No, es como, es que nunca me salen bien los negocios o lo que sea que te quieras contar, pero en absolutos. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué es lo que ganas con la parálisis por análisis? Estar en este estado de parálisis por análisis es una forma de autosabotaje como otra cualquiera. Y como en cualquier autosabotaje, si lo haces es porque te compensa. Y esto vamos a asumirlo de una vez por todas. Si tú te estás haciendo autosabotaje de alguna forma, es porque
ese autosabotaje te está ofreciendo algo positivo. Por ejemplo, prefieres quedarte pensando en cómo sería de bonito toda esa situación y ese nuevo escenario y ese nuevo proyecto y ese nuevo negocio que quieres hacer, así en plan ensoñación, a realmente arriesgarte, dar el paso y que no te salga bien. Lo prefieres. Entonces puede haber varias razones que te lleven a que te compense esto de quedarte en sobreanálisis. La primera de ellas puede ser que te compense porque tus expectativas son demasiado altas. Aquí es donde brillan las personalidades más perfeccionistas, ¿no? Entre las que yo me incluyo, pero básicamente te centras en pensar en todo lo que puede salir mal y tratar de adelantarte a cualquier crítica o a cualquier fallo. Y analizas mucho porque aspiras a un resultado perfecto, o al menos lo que es perfecto para ti. Quieres tener controlados todos y cada uno de los detalles antes de empezar. Entonces, te compensa seguir viviendo en ese ideal de tu mente y no arriesgarte a que cualquiera de las variables que estás sobreanalizando te lo estropee si lo llevas a la realidad. La segunda razón puede ser porque quieres mantener abiertas tus posibilidades. Elegir algo es renunciar a otras cosas. Entonces, claro, si te mantienes siempre en la casilla de salida, mantienes tus opciones disponibles de alguna manera. Tienes la sensación de que lo tienes todo. En realidad no tienes nada, pero no cerrarte a posibilidades como que te gusta, te compensa. Por ejemplo, tienes la seguridad de estar en un trabajo que sabes que no te gusta y hay muchas posibilidades de otros posibles trabajos debido a tu perfil, o sea, podrías acceder a otras posibilidades o a otros roles o al mismo rol pero en otro sitio o a montártelo tú por tu cuenta y tener tu propio negocio de lo que sea que haces. O sea, hay muchas opciones disponibles, pero tienes miedo de no elegir la óptima, de pensar que podría haber algo mejor que estás dejando fuera. Entonces no eliges y estás sobreanalizando por no renunciar a otras opciones. Que por cierto, todo esto que te estoy contando es algo que pasa muchísimo en la cultura de citas que hay hoy en día debido sobre todo al tema de las apps. Pero bueno, eso es otro melón que no vamos a abrir hoy. Entonces, en este caso, por si acaso, no decides dar ningún paso porque sientes que tienes a tu disposición todas las posibilidades. Y el resultado es el mismo, es que nunca tomas acción porque nunca acabas de pasar de esa fase de análisis inicial de las posibilidades. Y eso te compensa. También puede ser que te compense porque, tercera opción, asocias el fracaso a tu identidad. Es decir, si en tu vida a lo largo de los años te han salido cosas mal, lo que vienen a ser fracasos, crees que tú eres el fracasado o fracasada, no que ha pasado un fracaso. Tienes ese hábito de personalizar en ti las cosas que pasan fuera. No ves ese proyecto como algo que no salió bien, o sea, como que te cargas tú en tu identidad con la culpa. Con lo cual, si no das pasos, no hay posibilidades de que algo salga mal. Y así no hay riesgo a que tu identidad se vea tocada por el fracaso. Y eso te compensa. Y por último, también puede ser que te compense porque crees que tu vida puede desmoronarse. Esto es muy típico de personas que tienen miedo a que haya algún tipo de ruptura con su realidad actual o con su rutina actual o con su vida o estilo de vida tal y como es ahora. Es como gente más cuadriculada y controladora. Muy habitual de personas que necesitan aferrarse a muchas cosas y tener muchas cosas a su alrededor como seguras. O por lo menos que le dé esa sensación de que son seguras. Entonces, en ese sobreanálisis, lo que tratan de hacer en su cabeza es simplificar una situación o un proyecto que de por sí es muy complejo, con el fin, de nuevo, como siempre, controlar cada una de sus variables. Entonces, no dan pasos porque no lo tienen como súper simplificado, cosa que es bastante imposible, o muy difícil por lo menos. Y si es tu caso, mantenerte en esa sensación de seguridad te compensa. El comportamiento resultante de cualquiera de estas 4 actitudes es el escapismo, que básicamente es no hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer otra cosa. Y lo peor es que con el tiempo esto afecta negativamente a tu autoestima, porque no estás cumpliendo tus promesas contigo. Es decir, dijiste que ibas a activar ese proyecto o que ibas a cambiar de trabajo o que ibas a dejar el trabajo que tienes y crear tu negocio y no lo acabas de hacer nunca. Entonces pierdes la confianza en ti mismo o en ti misma. ¿Tú confiarías en alguien que te está decepcionando constantemente? Porque yo no. Pues eso es lo que te hace la parálisis por análisis cada vez que te dices que de este año no pasa. Y en cambio pasa el año
y sigues igual. Vamos ya a lo importante, que es saber cómo se soluciona todo esto. Vamos a ver el sistema que a mí me ayudó a salir del bucle y que me sigue ayudando todavía hoy si veo que en algún momento me adentro en él. Hay una frase muy famosa de Voltaire para los de habla hispana, que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es una frase tan repetida que hasta se ha convertido cliché y ha perdido su significado. Pero hay otra frase de Voltaire que no es tan conocida, pero que a mí me gusta más porque explica mejor esto del sobreanálisis. La frase dice: la duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda. Es decir, tenemos dos partes, la duda y la certeza. Por un lado, dice que la duda no es placentera. No saber qué va a pasar a todo ser humano le crea inseguridad. Y siempre plantea preguntas sobre si sabremos hacer las cosas bien, si tendremos la inteligencia suficiente, si conseguiremos el resultado que buscamos. La duda nos crea mucha incomodidad. Por otra parte, tenemos la certeza, que, como dice el amigo Voltaire, es absurda, porque no hay certeza en la vida. No existe nada que puedas decir esto va a ser siempre así. Y si existe, déjamelo escrito en los comentarios, por favor, porque necesito saber qué es. Y más improbable todavía es meterte en algo y adivinar exactamente cómo va a salir. No se puede. ¿Qué pasa? Como las dudas de sacar adelante un proyecto propio o lo que sea que te hayas propuesto te genera incomodidad y no somos muy dados a aguantar esto de la incomodidad, tendemos al escapismo del que hablábamos antes. Podemos hacer esto del escapismo de muchas maneras. El caso es evadirse de la incomodidad que nos generan esas dudas. Por ejemplo, puedes tener una lista de tareas y te puedes poner a hacer cualquier otra movida no prioritaria que no tengas que hacer hoy, ni esta semana, ni siquiera este mes, pero que la haces por mantenerte ocupado o mantenerte ocupada en cosas que no vienen a cuento, pero que son la excusa perfecta para evadirte y no hacer lo que realmente te toca hacer. Limpiar todos los cristales de tu casa, por ejemplo. También, por supuesto, puedes meterte en algo súper adictivo, las redes sociales, por ejemplo, scroll infinito y ahí te echas las horas. O tienes otra opción, ponerte a sobreanalizar. Claro, una persona desde fuera te puede ver y puede pensar que estás trabajando en tu proyecto, pero tú y yo sabemos que no es verdad. Porque, como te dije al principio del vídeo, el sobreanálisis es una forma de autosabotaje como otra cualquiera. Entonces tenemos esa duda que nos lleva al escapismo para no aguantar esa incomodidad que nos genera tener dudas, y ese escapismo lo llevamos a la práctica sobreanalizando para tratar de encontrar certezas, o lo que es lo mismo, evitar toda la incomodidad que nos pueden generar las dudas. Y tú ahora dirás: muy bien, pero ¿qué hacemos con todo esto? Es la pregunta del millón ya. La clave es aguantar en lo incómodo y no tratar de tener resueltas todas las dudas para tener certeza, porque eso no va a pasar. Ese es el mayor de los autoengaños. Lo que se trata es de dar pasos hacia adelante a pesar de las dudas, de aguantar esa incomodidad, porque al menos para mí una de las habilidades imprescindibles si quieres crear algo que de verdad valga la pena es aprender a estar cómodo en lo incómodo. Porque si te fijas, si miras a tu alrededor, cada vez estamos más cómodos y más cómodas y aún aspiramos a estarlo más. En ese constante evitar, como sea, estar en cualquier situación mínimamente desfavorable para mí, es donde nos estamos aborregando como sociedad. Es donde nos quedamos a vivir en esa inacción total. Y la solución pasa por aceptar que lo que tienes que hacer es difícil y no sabes cómo va a salir. No es ponerte a pelear con tu mono dispersor que tienes en la cabeza ahí sobreanalizando todo el tiempo. No es querer ganarle. Es entregarse a la incomodidad que surge cuando te pones en marcha, que es inevitable, a no ser que seas un sociópata o algo así. Aunque sea poco a poco, aunque sea a tu ritmo, pero arrancar. No vas a tener toda la información necesaria ni te vas a poder leer todos los libros sobre ese tema antes de empezar. Y emprender ese proyecto en cuestión es al final poner todo tu sensor de aprendizaje a todo lo que da. Y también de dejar que el camino te sorprenda, que yo creo que al final es lo bonito de estos procesos, de ir descubriendo cosas y aprovecharlas, ¿no?, según van surgiendo sobre la marcha. Es desarrollarte en habilidades como pueden ser la adaptación, la flexibilidad, la empatía, la constancia, por supuesto. Y me da igual cuántos mensajes hayas escuchado por ahí de caminos certeros, de polvos mágicos que mezclas con agua y de repente tienes un proceso totalmente liso e indoloro. Eso no existe. Lo que existe es romperse la cabeza
mientras vas haciendo cosas y ver qué sale para seguir buscando soluciones y seguir construyendo. Nada va a salir perfecto a la primera, eso no es la vida. Cuando salga, siempre habrá un margen de mejora y un margen de maniobra que siempre, obviamente, pues lo puedes ir ajustando y mejorando. Quien piense que las cosas funcionen así, habrá leído muchas leyendas de Silicon Valley, de cosas que salen en la prensa en plan súper épicas, de historias legendarias, y eso nos generan unas expectativas totalmente irreales. Cualquier camino que elijas viene con una serie de problemas asociados. Eso no se puede evitar. Y según el camino que elijas, tendrás una serie de obstáculos o tendrás otro tipo de dificultades que te puedas encontrar. Pero cada camino tiene los suyos. Tiene sus pros, tiene sus contras y tiene sus sorpresas inesperadas. ¿Esto quiere decir que las cosas van a salir mal sí o sí? No. Esto sería demasiado deprimente. Habrá partes que salgan mejor, habrá partes que salgan peor, habrá sorpresas que jueguen a tu favor, habrá sorpresas que jueguen en tu contra, pero nada de eso va a pasar hasta que dejes de sobreanalizar y empieces a dar pasos, por pequeños que sean. Mis consejos para llevar esto a la práctica son dos. El primero es que crees un experimento pequeño. Este experimento tiene que tener la función de probar cualquier hipótesis de idea que tú puedas tener. ¿Crees que puedes vender, por ejemplo, cupcakes especiales para gatos? Haz una prueba. Pregúntale a la gente. Construye algo. Intenta venderlos. Y sobre todo, recoge información y haz ajustes. Lo que sea, pero sal de tu cabeza cuanto antes y sal al mundo real. Y el segundo consejo es que rebajes tus expectativas. Tener unas expectativas muy elevadas nos lleva a tener como una mentalidad muy rígida. Y eso nos lleva a tomar decisiones con las que tratamos de forzar que ese resultado rígido que tenemos salga sí o sí de esa manera. Entonces, cuando entras en ese modus operandi de tratar de forzarlo todo, es cuando nada sale bien, porque no estás siendo consecuente con el camino y no estás aprovechando las oportunidades que te ofrece la situación, no estás aprendiendo cómo mejorar la idea que ya tenías y entonces al final acabas con un resultado no deseado solamente por estar forzando todo el tiempo. Y además es un peligro porque cuando tienes las expectativas demasiado altas lo que quieres hacer es salir con la idea perfecta, salir con el servicio perfecto, crear un proyecto perfecto y entonces te puede paralizar muchísimo elegir exactamente esos pasos perfectos o ese servicio perfecto que quieres sacar ahí fuera. Te paraliza querer salir con la idea perfecta. ¿Y sabes qué? Que ningún plan aguanta el primer contacto con el enemigo. Si estás teniendo problemas con el sobreanálisis, seguramente estés teniendo otros problemas de autosabotaje o incluso síndrome del impostor. Así que échale un vistazo a estos dos vídeos que te dejo por aquí para seguir desarrollándote profesionalmente. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!